Bueno, volvemos nuevamente a retomar y comparto la pantalla para seguir diciendo las ideas que traigo a la clase. Eh, Esto es lo que hace un atleta al momento de querer ah, estar preparado, ¿no es cierto? Y poder triunfar en lo que él hace. Hay pocos atletas espirituales. Realmente hay pocos, hermanos. Hay pocos, o habemos, ¿no? Pocos atletas espirituales. Muchos de nosotros somos débiles, perezosos y estamos en muy mala forma espiritualmente hablando. Nuestra vida se ha vuelto tan terrenal en su orientación y tan carnal en su funcionamiento. Por eso a veces cuando hay un problema en la iglesia y demás, pues siempre actuamos muchos de manera carnal, ¿no? Y no espiritual, porque, porque pocos nos estamos esforzando para lograr que nuestra vida espiritual sea fuerte. Nos enfocamos en la religión en vez de una relación. Somos religiosos como tal, pero, pero no mantenemos una relación ah, importante con Dios. La práctica en vez de la pasión. Somos practicantes, ¿no? Practicamos nuestros ritos, practicamos nuestras creencias, pero a veces las practicamos sin saber por qué las practicamos. A veces decimos, che, ¿por qué, por qué nosotros no comemos carne de puerco o de carne de chancho? Pues no sé, me enseñaron que no, pero no tengo ni idea de por qué no la podemos comer. Porque somos practicantes, ¿no es cierto? Y no significa que la religión esté mal. Yo no voy a caer en ese juego de que no, la religión es mala y debe haber solamente una relación. No, 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 la religión no es mala, ¿no? En lo absoluto. El religiosismo sí, pero la religión no. Claro que no. La Biblia dice que la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, hacer lo bueno, ¿no? Visitar a las viudas, a los huérfanos en sus tribulaciones, etcétera, hacer lo bueno. Pero ¿y cómo logramos hacer bueno, eso bueno? Pues cuando tenemos una relación con el Señor. Y entonces todo eso bueno que nosotros haremos a favor de las personas, pues no será por compromiso, ni por interés, ni por quedar bien con las personas o con la sociedad, sino porque nosotros queremos hacerlo. Tal vida, una vida así, no arraigada en una relación genuina con Dios, está prácticamente vacía, prácticamente. Solamente habrá dedos acusadores, ¿no? Levantándose de manera irada para señalar a cada persona, pero no habrá corazones compasivos. Nos volvemos personas que poseemos conocimiento acerca de Dios, a diferencia de un conocimiento de Dios. Conocemos las cosas de Dios, pero no conocemos a Dios. Pero solo una relación estrecha con el Dios viviente lleva a la verdadera espiritualidad. Y solo la verdadera espiritualidad puede cambiar el mundo, puede afectar nuestro entorno, puede, puedes hacer la diferencia en todo lo que somos, ¿no? La gente lo mirará de manera, nos mirará de manera diferente y pensará de nosotros de manera diferente. Cuando nosotros decimos, tengo hambre de Dios, la pregunta siempre surge, o la duda más bien siempre surge, ¿será cierto? ¿Será cierto que realmente queremos y deseamos tener hambre de Dios? Si es verdad, no siempre uno quiere profundizar en conocer más de Dios y en saber más de Él, ¿no? Es más fácil, mucho más fácil llevar mi vida en las aguas superficiales de la comunión, cumplir, ¿viste? Cumplo, no me pidan más, aunque yo cumpla y vaya y no me meta con nadie, es suficiente. A veces es más fácil vivir a Dios desde la superficie, pero profundizar con Dios exige, siempre exigirá intención firme, disciplina, propósito, motivación, siempre, ¿no? Por eso el hecho de estudiar ahora en el seminario y tener que leer la palabra y tener que leer libros y tener que profundizar, tiene un costo, queridos amigos.
y a veces es un costo muy alto que no todos están dispuestos a pagar, ¿no es cierto? Pero quienes sí lo están o quienes sí lo estamos, estamos plenamente convencidos de que este es el único camino que tenemos para poder vivir a Dios, para poder conocerlo, para poder autoexigirnos y poder lograr esta comunión, esta relación vitalizante en nuestra vida, ¿no? Es, es llegar a decir, vale la pena, ¿no? El costo que hay que pagar, vale la pena con tal de seguirlo a él. Richard Foster, que fue, me equivoqué, William Dallas Willard, estoy acordándome el libro donde aparecen, ya me voy a acordar, eh, ya voy a acordar el libro. Richard Foster es el autor de Alabanza a la Disciplina, que lo había confundido con Dallas Willard. Richard Foster en su libro Alabanza a la Disciplina nos dice, la superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. Es así, hermanos. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos fácil. Todo, cuando alguien me decía, ay, pastor, es que 3 años en el seminario es mucho tiempo. Y yo digo, pero escúchame, 3 años de tu vida, si el Señor te permite cumplir, ponele 50 años, 60 años, solo le dedicaste 3 años a seguir profundizando, a seguir conociendo. No es tanto, es una gotita en el desierto, ¿no es cierto? Cuando uno se da cuenta, a ver, 3 años pasan muy rápido. Yo, cuando inicié la carrera, para mi carrera universitaria fue en el 96, y yo decía, ay, son 5 años de carrera, Dios mío. Yo me gradué en el 2001, ¿no? Los 5 años de carrera. No, mi generación es 96, 2001. Hoy han pasado 22 años. Y 5 años fueron difíciles, fueron complicados, fueron lo que ustedes gusten y manden, pero pasaron ya y pasaron muy rápido. La superficialidad es la maldición de nuestro tiempo y afecta en todos los aspectos, incluso espirituales. La doctrina de la satisfacción instantánea es primariamente un problema espiritual. No nos gusta orar mucho, ¿no? Nos gustan las oraciones prontas, rápidas. Ustedes van a las librerías y ya hay títulos bestseller, títulos de mantener una relación personal con Dios en 5 minutos, 10 pasos para llegar a una espiritualidad profunda. No necesita usted mucho tiempo para conocer a Dios. En fin, o sea, todo es decir, esto es rápido, esto necesitamos capitalizar, necesitamos ahorrar, necesitamos invertir, necesitamos hacer todo lo que se pueda hacer para que la rueda funcione. No, no tenemos mucho tiempo para orar, no tenemos mucho tiempo para la palabra. Hoy las comidas son rápidas. Si falla el internet, empezamos a ponernos locos todos, ¿no? Nos alteramos porque el internet falló, porque está lento, porque mil cosas. La doctrina de la satisfacción instantánea es un problema espiritual, es un problema espiritual, ¿no? No estamos comprometidos. Cuando uno le dice, hermanos, lean, ¿no? Ustedes mismos escuchan las clases grabadas y les puedo asegurar que todos le ponen a por uno o por dos porque necesitamos que esto vaya rápido, ¿no? Necesitamos solamente cumplir, decir, sí, ya escuché la clase, pero ¿la aprendiste? ¿La escuchaste? Está bien, yo siempre les digo, conmigo métanle a por 5 para que no tengan que torturarse con mis grabaciones, ¿no es cierto? Pero fíjense que hasta eso, los mensajes de WhatsApp también necesitamos ahorrar tiempo, o sea, hay que ponerle a por uno o por dos para que vaya rápido el audio, ¿no? No tenemos tiempo. Esto es rápido. Nos desesperamos y el semáforo tarda mucho tiempo para ponerse en verde. Nos desesperamos si vamos al médico y tenemos que esperar mucho tiempo. La necesidad desesperante de hoy no es de tener un gran número de personas inteligentes o con talentos. No necesitamos eso. Necesitamos gente que tenga profundidad espiritual, que quiera profundizar en la palabra, que tome el tiempo adecuado para que esto sea una realidad. Para mí es muy difícil ponerme en las manos de un médico que cursó toda su carrera, este, viendo las clases al por dos y ni siquiera aprovechó, no supo mucho.
no supo realmente valorar su preparación. Me va a dar miedo ponerme en sus manos, pero yo no sé qué va a hacer conmigo, ¿no? Lo mismo sucede con un cristiano. Me da miedo encontrarme un cristiano, a un líder de la iglesia que está al frente de muchas personas, pero que ni siquiera ese líder conoce la Biblia, ni siquiera ese líder tiene, respira la palabra, ni siquiera ese líder tiene una profundidad espiritual. Me preocupa muchísimo. Y me preocupa que yo sea ese líder. Me preocupa mucho más, ¿no? Que yo sea ese pastor, que yo sea ese esposo, que yo sea ese hermano, ese hijo, ese amigo que no tiene una profundidad espiritual que haga, ¿no es cierto?, que las personas estén en peligro conmigo. Porque cuando alguien venga y me diga, oye, pastor, oye, amigo, oye, esposo, oye, lo que sea, tengo esto, ¿qué me aconsejas? Si yo no tengo profundidad espiritual, pues mis consejos van a ser, y déjalo, y pegale, y desquítate, y la primera oportunidad que tengas, vengate. Obvio, hermano. ¿Por qué? Porque la superficialidad es la maldición de nuestro tiempo. Todo lo queremos rápido, todo lo queremos instantáneamente. No hay somos muchos cristianos tenemos una mala forma, ¿no? Estamos, no sé, perdónenme la palabra, con mucho respeto lo digo, ¿no es cierto? Obesos espiritualmente. Consumimos tanta chatarra a veces en internet, somos capaces de pasarnos mucho tiempo viendo TikToks, viendo un montón de chistes, somos capaces de, en fin, de vernos una serie completa de 6 temporadas, pero pocos nosotros somos capaces de profundizar en la palabra, en el conocimiento de Dios. Es la maldición de nuestro tiempo. Por eso necesitamos conocer a Dios. Cuando estemos listos para profundizar más y buscar el rostro de Dios, lo primero que tenemos que tomar en cuenta que necesitamos escuchar la voz de Dios. Y la voz de Dios, hermanos, no es de forma audible porque nadie podría resistir la santidad de su voz, ¿no es cierto? Este, Dios siempre será el Dios que es 3 veces santo, no lo podemos humanizar, no lo podemos encerrar, ¿no? eh, porque la formación espiritual mira en primer lugar a las escrituras, porque es allí donde Dios nos habla. Es la revelación de Dios, es lo que Él ha querido decirnos a nosotros. Y la revelación de Dios es suficiente. Miren, si hoy Dios viniera y yo les dijera, Dios habló conmigo y me dijo algo diferente a lo que la Biblia dice, entonces no es un Dios real, no es un Dios verdadero, porque Dios no puede decir algo diferente a lo que Él ya ha dicho en su palabra, a lo que Él ha considerado que nosotros debemos escuchar de Él, ¿no? Por eso hoy hay grandes líderes, ¿no es cierto?, que dicen, bueno, Dios me dijo que yo puedo tener relaciones con tu esposa. Eso no es de Dios, ¿no es cierto? Dios me dijo que vos tenés que darme tu auto. Él me lo reveló en sueño y yo soy su profeta, yo soy su apóstol, y tenés que dármelo. Eso no es de Dios, eso no está en la palabra. Si no está en la palabra, entonces no es de Dios. Pero la palabra, hermanos, es el lugar donde Dios nos habla, donde Dios nos dice, ¿no? Y el Señor habló y Jehová ha dicho, etcétera. Y entonces la lectura espiritual se ocupa de la Biblia como la palabra de Dios que nos llama hacia Él, no hacia nosotros. La lectura espiritual, hermanos, es tratar de encontrar qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros y no lo que nosotros queremos que diga, lo que nosotros queremos que diga. Por eso hay grandes herejías en muchas iglesias, porque terminan buscando lo que ellos, los líderes, quieren que la Biblia diga y tuercen el texto y lo malinterpretan a su forma, a su entendimiento. Pero nosotros tenemos que ser muy serios y muy sanos espiritualmente para no caer en fanatismos religiosos, sino para decir qué es lo que Dios quiere decirme a mí. ¿M? Y no poner la objeción, y no poner decirle, uy, no, yo creo que tendría que ser de distinta manera. Si vos tenés un problema con una persona, no, la Biblia te dice claramente, de la manera como Cristo os perdonó, así también perdonen ustedes.
Así que ya Dios te dijo qué es lo que tienes que hacer. Pero ¿qué hacemos nosotros? Bueno, sí, no, bueno, eso dijo para la iglesia de Colosenses, pero no, no, yo creo que tiene que ser de otra manera. Ah, bueno, ahí ya no estás escuchando a Dios, ya no estás haciéndole caso a su voz, estás queriendo decir o buscar o hacer lo que a vos te conviene o me conviene a mí. Esta es una cita, perdón, del autor Simon Chan, que la lectura espiritual nos llama hacia Dios. Y nuevamente cito a esta autora, Marjorie Thompson, dice, la lectura espiritual es reflexiva, hecha con oración. Se ocupa no de la velocidad ni del volumen. No se necesita conocer mucho. Hay mucha gente, muchos líderes que se saben muchos textos de memoria, casi la Biblia se la saben de memoria. Pero la lectura espiritual no necesitamos aprendernos todo de memoria, sino reflexiva, con oración, con profundidad y con receptividad, ¿no? Eso es porque el propósito de la lectura espiritual es abrirnos a la forma en que Dios puede estar hablándonos en cualquier texto dado y a través del texto dado. Es abrirnos, es escuchar, es tomar un texto, ¿no es cierto? Algunos de ustedes me enviaron sus reflexiones, no todos, no sé por qué, tal vez no han llegado a ver esa clase grabada o tal vez lo escucharon, pero no lo hicieron. Solo tres de todos ustedes, ¿no es cierto?, me han enviado esta. Yo les pedí que buscaran un texto y respiraran ese texto, ¿no? Y que me compartieran qué verdad espiritual encontraban en él. Solo tres me lo han enviado. Eh, si alguien no ha visto todavía la clase, bueno, seguramente lo enviará cuando vea esa clase grabada, pero quien lo ha visto y no ha tomado en serio la consigna, es porque aún nos falta esta disciplina, aún nos falta esta conciencia de la profundidad espiritual. Por eso, hacer estas reflexiones, estas lecturas pausadas, reflexivas, oradas, ¿no? ¿Qué me querés decir, Señor? Déjame escuchar tu voz. Es tomar ese versículo y pensar en él todo el día, pensar, pensar. ¿Qué me quieres decir, Señor? ¿Qué lección espiritual me estás queriendo compartir? Es abrirnos a la forma en que Dios puede estar hablándonos a cada uno de nosotros, ¿no? Que hay tanta belleza, hermanos, y tanta verdad y tanta profundidad en el texto bíblico que uno tiene que estar allí, ¿no? Masticando, masticando. Y sí, Señor, necesito perdonar. Vos sabes que tengo bronca con esta persona y no sé cómo hacerle, pero bueno, tu palabra dice que tengo que perdonar, ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar, etcétera. Empieza uno a tener estas reflexiones, ¿no? Estos cambios de conducta, estas reacciones que nos permiten a nosotros abrirnos a conocer mucho más a Dios. Entonces, la idea es leer la Biblia de manera lenta. A eso se le llama la lectura divina, ¿no? Cuando hablamos de lectio divina, una palabra latina que significa lectura divina, lectura respirada, lectura lenta, lectura contemplativa, una lectura, ¿no es cierto?, que nos hace pensar, reflexionar, donde nos permite que la escritura penetre y brinde esta comunión que debemos tener con Dios. Em, por eso cuando usted vaya a cualquier lado donde sabe que va a esperar mucho tiempo, lleve su Biblia, lleve un libro, póngase a leer, eh, reflexione en un párrafo, reflexione en una historia, pero haga esta lectura no para saber más, no para saber más, sino para ah, encontrar o descifrar cuál es la voluntad de Dios para su vida. El proceso es sencillo, muy sencillo, porque solamente es abrir un solo versículo. No necesitamos aprendernos todo, ¿no es cierto? Es solamente uno. Este, y de esa forma reflexionar profundamente sobre él, eh, analizarlo.
subrayarlo. Yo tengo mucho acá, mi Biblia está subrayada con muchos textos claves que he ido respirando, que han sido importantes en mí cuando yo leo algo y veo algo que me hace, que me llama la atención, porque en ese momento el Espíritu me guía a fijarme en ese texto, ¿no es cierto? Entonces me doy cuenta que es algo que necesito reflexionar, ¿no? Eh, que necesito pensar, que necesito estar. El proceso puede ser sencillo, pero exige un enorme grado de intención. Si vos no querés hacerlo, ¿no? Si vos no querés abrir tu Biblia y hacer esos ejercicios y mandarme tu reflexión a través de un audio, pues no va a suceder nada en tu vida. Podés cursar 1000 seminarios, ¿no es cierto? 1000 seminarios. Podés leerte todos los libros que nosotros te recomendemos, los profesores. Podés leer todas las clases, pero si no hay la intención de buscar a Dios, ¿no es cierto? Entonces tu ministerio estará basado en tus propias capacidades, en tus propias fuerzas, y no serás un siervo o una sierva de Jesucristo. Necesitamos tener la intención, necesitamos hacer el cambio, necesitamos, ¿no? Vivir a Cristo. Escuchamos profundamente leyendo de las Escrituras. Meditamos sobre lo que hemos leído de tal manera que interactúe con las partes más profundas de lo que somos. Consideramos con oración lo que estamos oyendo de manera que se aplique a las partes más profundas de lo que somos. Y por último, mediante la contemplación, descansamos en presencia de aquel que ha usado su palabra como medio de invitarnos a aceptar su abrazo transformacional. Escuchamos, meditamos, consideramos y contemplamos. 5 pasos fundamentales para la lectura divina. Escuchamos, leemos un texto, abrimos un pasaje, ¿no es cierto?, en la meditación que nosotros traemos. Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Escuché, escuché que ese texto decía que ese Dios al que yo le estoy hablando es mío, es mío. Dios mío, eres tú eres mi Dios. Escuché, ¿no? Y empiezo a meditar, ¿de qué manera eres mío, Señor? ¿De qué manera sos mi propiedad? ¿De qué manera mis madrugadas se convierten en espacios para buscarte a ti, para pensar en ti? Que mi alma tiene sed. ¿Será que tengo sed de ti, Señor? ¿Será que mi alma te anhela o no? Estoy meditando, vean, estoy meditando. Y entonces empiezo a considerar que no, Señor, mi carne no te está anhelando, porque la última vez que abrí tu palabra fue hace mucho tiempo, porque la última vez que me rendí a ti, no recuerdo cuándo fue. Señor, reconozco que mi carne no te está anhelando. Mi carne está anhelando más mi trabajo, está anhelando más mis vicios. Mi carne está propensa a estar flaca espiritualmente. Estoy considerando en oración lo que Dios me está diciendo. Y entonces por último empiezo a contemplar, cierro la Biblia, cierro mis ojos, respiro profundo y vuelvo a decir, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi carne te anhela, mi alma tiene sed de ti, en tierra seca estoy, Señor, necesito de tu agua. Y empiezo a contemplar y ese solo versículo es un versículo, estoy leyendo el Salmo 63:1, es uno de mis salmos favoritos y que está subrayado. Y entonces empiezo y ahora voy a salir al centro y
es probable que en el camino, mientras el semáforo está ahí en rojo, que dura más de 1 minuto y medio, me ponga a pensar, decir, Señor, a veces cuando está de madrugada, pienso en otras cosas, pienso en mis problemas, mis demonios se me acercan, me siento confundido, no pienso en ti, no sé. Estoy haciendo, queridos hermanos, un ejercicio de lo que tendría que ser una lectura divina, ¿no es cierto? Yo no estoy queriendo saber quién escribió el Salmo, por qué lo escribió, qué parte del Salterio es, si fue Salomón quien lo escribió, si fue David, si fue Asaf, si... Yo no estoy queriendo saber nada del texto, solamente estoy escuchando que Dios me está diciendo que necesito tener hambre de Él, que necesito tener sed de Él, porque no lo estoy teniendo, que Dios no es tanto mío, ¿no? No es tanto mío. Entonces, ya en la contemplación, entonces descansamos en presencia de aquel que ha usado su palabra con un medio para invitarnos a aceptar ese abrazo que nos transforma. Entonces, a partir de este texto empezamos a reflexionar y a pensar, decir, mi alma tiene sed, mi alma tiene sed. Señor, no dejes que mi alma deje de tener sed de ti. Déjame beber de ti. Y empezamos a orar, empezamos a orar, empezamos a clamar, empezamos a sentir el poder y la unción del Espíritu Santo en nuestra vida y en nuestro corazón. Eso es maravilloso, hermanos. A eso se le llama lectura divina, lenta, contemplativa. Primero, escuchamos, ¿no? Aquí es donde está el cursor. Escuchamos. Luego meditamos sobre lo que hemos leído. Luego consideramos las razones en oración de que este texto algo nos está diciendo a nosotros. Y por último, contemplamos que Dios nos está invitando a una transformación, nos está llamando a una vida diferente, ¿no? Y así empezamos a llenar nuestra alma. Y entonces cuando alguien venga y nos diga, oye, Abraham, yo me siento vacío, me siento solo, ¿qué me aconsejas? Te aconsejo que vayas a Dios y le digas, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Ya tengo algo que compartir a esa persona y puedo compartirle una experiencia personal y lo puedo guiar a Cristo y puedo compartir. No necesito decir, vino Dios y me habló y me reveló en sueños o me reveló no sé en qué cosa y tenés que hacer algo diferente. No, no, olvídese, ya está en su palabra, solo hay que buscar. Quien no quiere buscar, le es más fácil pensar o imaginar que soñó tal o cual cosa, ¿no es cierto? Y decir que eso es lo que Dios quiere. Eso es más fácil. Es la maldición de nuestro tiempo, la superficialidad. Pero Dios quiere que vayamos y que nos metamos a su palabra, que es lo más importante, ¿no? Por eso la lectura divina es importante. Voy a compartir con ustedes los aspectos que tiene que ver con la lectura divina o la lectura orante, orada, ¿no? Se le llama orante. Este tipo de lectura es trabajosa, es muy intencionada, pues exige un tipo de preparación y decisión de cada uno de nosotros, pero su trabajo es más interior, más espiritual en la vida de cada creyente. Y hay 6 momentos para esta lectura divina, ¿no? Ya puse un ejemplo, ahora solo voy a leer. Primero, la lectio, que es la lectura en sí misma, ¿no? Hay que empezar leyendo el texto y para ello hace falta cierta preparación. Hace falta conocer un poco el texto. Si yo quiero leer un salmo, debo saber que es un salmo que alguien escribió para que éste sea cantado o recitado en la liturgia, ¿no? Debemos saber un poco sobre la historia. Se puede escoger ciertos textos para momentos especiales. Esto va a depender en la forma en que ustedes conozcan más la Biblia. Ahí ustedes se van a dar cuenta de qué se trata cada texto, ¿no? Segundo, la meditación. Una vez que hemos encontrado el texto, el versículo, meditamos, la meditatio. Dejar que el texto repose en silencio interior, pensando en lo leído, rumiando, se suele decir, ¿no? Pensando, Dios, Dios mío eres tú. Dios, Dios mío eres tú. Dios, hasta que se tatúe, hasta que se te grabe, hasta que vaya la médula de tus huesos, ¿no es cierto? Dios, Dios mío eres tú.
Esta meditación no solo es intelectual, sino que puede y debe ser también imaginativa, dejando que lo leído, en especial sobre Jesús, y si leemos cosas sobre Jesús, la espiritual de Jesús, incida, influye en nuestra realidad, cambiando por dentro nuestra mente. ¿Ok? La meditación tiene que ir, Dios mío, eres tú, Dios, Dios mío, Dios mío, Dios mío, mi Dios, tú eres. En fin, uno empieza a meditar. Bueno, una vez que has meditado, que has reflexionado, ¿no? Si tu alma tiene sed de él o no, viene la comunicatio. La comunicatio o comunicación, compartirlo, este es el momento donde puede darse cuando hay lectura común o comunitaria y los orantes comunican y comparten su experiencia para enriquecerse con otros. Es cuando ustedes hacen un círculo de lectura, ¿no? Y empiezan a contar, che, ¿y vos qué sentís? ¿Vos qué pensás? ¿Qué es, qué te dice este texto a vos? Ah, mira, a mí el texto puede decirme así, así, asado. Ah, ¿y a ti? No, a mí me dijo esto, lo otro. Bueno, es, este paso es comunicar para entonces enriquecerse de otros y decir, ah, sí, claro. Ah, yo no lo había visto de esa manera. Buenísimo, gracias. Hay que comunicarlo con alguien. Luego viene la oratio o la oración, ¿no? Que es el momento de profundización personal, entendida como la acogida y respuesta, de forma que la palabra de Dios se vuelve como fuente de comunicación, diálogo y encuentro entre nosotros con el Dios de Cristo, ¿no? Con el Padre del Salvador. Ahí empezamos a orar. Nuestra oración es cada vez más profunda, más personal, más, más, más llena de clamor, más llena de fervor, ¿no? Se rompen todos los esquemas, esas formas tradicionales que nosotros hemos aprendido a orar, ahí se rompen. Muchos terminamos llorando, terminamos descompuestos porque sentimos la presencia de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Pero viene de la lectura, no viene nada más por un show o por una emoción, viene porque la palabra ha profundizado, ha penetrado nuestra vida. Luego el sexto paso es la contemplación o contemplación, o la contemplatio, que es más allá del simple pensar y profundizar, está el contemplar, que consiste en desbordar el nivel de las palabras, dejando que sea el mismo Dios quien actúe en el interior de las personas. Señor, toma mi vida, toma lo que soy. eh, Ayúdame a entender, ayúdame a comprender, ayúdame a vivir. No, es eso, es dejar que sea Él el que tome tu vida, tu corazón. Y finalmente, cuando ya todo este proceso ha hecho mella en ti, entonces viene la acción, ¿no? La acción. Porque al final del proceso está el hacer, porque la vida espiritual no solamente debe quedarse en nosotros, tiene que transformarse en acciones, ¿no? El compromiso de seguir a Jesús, de cumplir la voluntad de Dios, esto es servir a los hermanos a favor de la justicia del reino de Dios. Entonces, esto es fundamental porque entonces ya actuamos. Entonces vamos a ser líderes, vamos a trabajar en la iglesia, vamos a dirigir, vamos a predicar, vamos a ser consagrados, vamos a ser pastores, diaconisas, diáconos, obreros, vamos a ser miembros de iglesia, vamos a ser esposos, esposas, hijos, padres, trabajadores, patrones, estudiantes, lo que ustedes sean, ya vendrá como un proceso natural de actuar, de ser y de reflejar a Jesús. ¿Cómo logramos esto? Pues a través de estos ejercicios espirituales que se le conoce como la lectura divina. ¿Ok? La lectura divina. Muy bien. Y el otro tipo de lectura, solamente lo voy a mencionar, no lo voy a explicar, es la lectura laborante, ¿no? La lectio humana, la lectura laborante, es decir, aquella que ya tiene un nivel ya no solo de hacer que la palabra transforme mi vida y toque mi corazón, sino conocer mucho más la palabra, ¿no? Entonces, no lo voy a tocar ahora mucho, esto lo vamos a ver en otras materias. Viene lo que es la lectura orante, que tiene que ver con saber qué dice el texto, ¿no? ¿Y cómo lo sabemos? Pues a través de la crítica textual, de la crítica histórica, de la crítica literaria, ¿no es cierto? De la hermenéutica, eh,
la primera parte es entender el texto, la hermenéutica en la segunda parte es cómo actualizar el texto y finalmente viene la aplicación. Bueno, esto ustedes lo van a ver, este cuadrito de la lectura laborante, lo van a ver ya en el tercer año de su carrera, que tiene que ver con la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica les enseñan o se les enseña a hacer toda esta labor de exégesis, de investigación, de saber quién lo escribió, por qué lo escribió, cuándo lo escribió, y eso es muy rico, eso es muy enriquecedor, ¿no es cierto? Pero esto ya es un plano que colabora, que ayuda a la lectura divina para que entonces, teniendo estos dos conocimientos, olvídense, hermanos, hay una explosión impresionante, uno dice, yo quiero saber más, yo quiero saber más, yo estoy fascinado con esto, estoy fascinado con conocer estas cosas, yo no sabía que esto había, yo lo había leído de una manera diferente, yo sabía de otra forma, pero ahora esto me ha abierto los ojos, esto me motiva a otras cosas, en fin, hay una explosión de emociones y de sentimientos que son sumamente impresionantes, impresionantes. Así que, eh, Estos quise compartir con la clase como algunos pasos. No se embromen con esto, con el color celeste. Si ustedes ven la clase grabada y demás, y yo les voy a subir las diapositivas, bueno, profundicen en estas 6 acciones que tienen que ver con la lectura divina. Y háganlo, háganlo, practíquenlo, practíquenlo. Eh, y espero que si ustedes quieren seguir mandándome sus reflexiones y qué, qué verdades espirituales encuentran de sus lecturas respiradas, con todo gusto, yo estaré encantado de escucharles. Bien, y tenemos, hermanos, un medio para conocer a Dios que no solamente es leyendo la palabra, sino a través de la oración. La oración es el fundamento de la intimidad con Dios porque es un movimiento hacia el interior, al interior de nuestra vida, de nuestra alma, que hacemos hacia el Señor. Solo sé que cuando oro, me acerco a Él. Cuando no lo hago, cuando dejo de orar, mi alma y mi espíritu van alejándose tanto, tanto, que terminamos yéndonos a la deriva, que terminamos perdiéndonos. Por eso es que muchos cristianos terminan alejándose de Dios, ¿no? Porque pues no cultivaron esta relación. Entonces vino una tempestad, vino una enfermedad, la muerte de alguien, vino una catástrofe, cualquier cosa, culpamos a Dios, nos enojamos con Él y nos alejamos, ¿no? Pero eso es porque hemos descuidado nuestro acercamiento a Dios a través de la oración. La oración es impulsada siempre por una relación, es decir, oro porque estoy en una relación con Dios, porque he decidido conocerle y por eso platico con Él. Oro porque estoy en una relación con Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿No? Por medio del Espíritu Santo. Me acerco al Padre en el nombre de Jesucristo en la plenitud, ¿no? En la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Que es la fuerza del Padre y del Hijo, es la dinamis del Padre y del Hijo que actúa en mi corazón, que me hace sentir la presencia del Padre y del Hijo. Por eso, el ejercicio de la oración es cuando uno entra en comunicación, conversación y comunión. Fíjense, 3 elementos importantes. Comunicación es mío hacia Él. Yo me comunico con Dios y le platico todo, le expongo todo. Pero se convierte en conversación cuando dejo que Dios hable, ¿no? Cuando dejo que Dios también me diga cosas a mí, ahí conversamos. La conversación es entre dos, ¿no? No solamente es uno, somos dos. Y entonces se logra esa comunión, se logra ese, ese efecto, ¿no? De poder saber que Dios nos está diciendo cosas. A veces no nos gusta lo que nos dice, sobre todo cuando estamos haciendo macanas, pero pues es importante que Dios nos diga, che, o no, no está yendo por el buen camino, ¿no? Entonces,
dispongo las piezas de mi vida en el altar de Dios y es entonces que Él me las devuelve nuevamente. Entonces uno va, el Señor, esta es mi vida, esto es lo que está pasando, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy sintiendo, lo que estoy haciendo. Señor, por favor, restáurame, dime qué tengo que hacer, ayúdame, dame un consejo. No quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación, etcétera, 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 ¿no? Y entonces Dios sana, restaura, consuela, exhorta, anima, redarguye. Dios te dice, está mal lo que vos estás haciendo, tienes que cambiar el rumbo. Dios te está diciendo, te perdono, no peques más. Dios te dice, shalom, ve en paz, ¿no? Deseo lo mejor para tu vida. Entonces Dios te devuelve nuevamente las piezas de tu vida después de la oración y tenés que seguir caminando, hay que seguir hacia adelante, ¿no? Siendo cambiados y transformados por el Señor. Y finalmente, hermanos, otro de los aspectos no solamente es la palabra, no solo la oración, sino también es importante buscar a alguien que nos dirija, ¿no? Buscar a un compañero o compañera espiritual de la vida, ¿no? De esos buenos amigos, de esos buenos directores espirituales que pueden conducirnos a un mejor conocimiento o entendimiento de lo que es Dios. Francisco de Sales decía, ¿desearía seriamente recorrer el camino de la devoción? De ser así, busca un hombre que te oriente y te guíe. Ese es el más importante de todos los consejos. Cuando alguien, hermanos, quiere hacer la vida espiritual solo, no significa que no pueda hacerlo, pero recuerden que la espiritualidad es comunión, ¿no? Es comunión, no es algo que se pueda llevar en solitario, es comunión. Entonces, siempre busca a alguien, a un hombre, a una mujer sabio, espiritual, eh, eh, que conozca de las verdades divinas. Pídele consejo, pídele que te guíe. Entonces, eso es importante porque vos no estás queriendo arreglar el mundo solo, ¿no? Alguien está a tu lado. La dirección espiritual, ay, perdón, es una relación entre una persona que desea crecer en la vida en Cristo y alguien que puede orientar a esa persona en cuanto a cómo puede lograr ese crecimiento, ¿no? Es alguien. Hay muchas personas, habemos muchas personas que hemos vivido muchas cosas y que hemos afianzado nuestra relación con el Señor y que podemos guiar a otras personas. Pero aún nosotros mismos, ¿no? Aún yo necesito que alguien me siga guiando, que alguien esté conmigo, que alguien me acompañe, ¿no? Y cada uno de ustedes necesitan buscar a alguien que puede guiarlos, que pueda acompañarlos. El discipulado es fundamental, ¿no? Ya sea su pastor, algún consagrado, algún miembro de la iglesia, pero que sea espiritual, que ustedes, que las personas den evidencia de que efectivamente están cultivando una relación con Dios. Si logran encontrar a alguien así, y logran que esas personas les ayuden y ustedes se dejan guiar y apoyar por ellos, créanme que su vida espiritual va a ser muy, muy bendecida y ustedes en un futuro van a poder ayudar a otros también a ser guiados hacia Cristo. Por eso, la dirección espiritual, según Eugene Peterson, dice que es cuando dos personas aceptan dar toda su atención a lo que Dios está haciendo en la vida de uno o en la vida de ambos y cómo pueden responder en fe, ¿no? Es cuando se ponen de acuerdo, che, eh, tenés toda la autoridad, te doy toda la autoridad para que cuando vos veas que yo esté mal, cuando vos veas que estoy haciendo el correcto, seas tú quien me ayude, me llame la atención, me oriente, me vuelva al buen camino. Entonces, vos le das la autoridad a alguien de que te ayude, ¿no es cierto? No solamente es Dios quien está allí, puede ser tu esposo, tu esposa, tus padres, algún amigo, algún consejero, algún pastor, algún consagrado, consagrada, etcétera, quien sea. Y entonces ambos pueden decir, mira, che, te llamo porque estoy pasando esta tentación, estoy cayendo en este vicio, estoy teniendo esto, ayúdame a orar, decime qué puedo hacer. Y entonces empiezas a escuchar consejo y la gente te va guiando, ¿no es cierto? Te va guiando a Cristo y tu vida está bendecida, ¿no? Por eso los directores espirituales o las personas que nos pueden acompañar siempre nos escucharán, nos ayudarán,
a responder a Dios con mayor libertad, nos indicarán disciplinas prácticas de crecimiento espiritual, nos amarán y orarán por nosotros. Esta persona no es un consejero, no es un terapeuta, no es un gurú, no es un dictador. Debe ser alguien que siga a Cristo de una manera madura, ¿no? Por eso necesitamos tanto esto en nuestras iglesias. Por eso es que a veces decimos, ¿y a quién le pido si todos están igual o peor que yo? Lo digo con mucho respeto, ¿no es cierto? ¿A quién le pido? Bueno, ojalá y nosotros seamos esta generación que, que nos levantemos como hombres y mujeres, que podamos ayudar a las generaciones futuras a guiar, a encontrar cómo el Espíritu Santo se mueve en la vida de cada uno de nosotros. ¿Ok? Así que con esto, queridos alumnos, he compartido con ustedes la importancia de la pregunta con la que iniciamos esta clase. ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? La respuesta de mi todo queda desdibujada. Ante todo esto, ante todo este mundo, ante toda esta vastedad de opciones, de decisiones, de intenciones que nosotros podemos tener para guiar nuestra vida en una profunda, muy profunda, cada día más profunda relación con Dios que nos permita conocerlo a Él de una manera más especial, más personal, más única, sentir cómo Él se mueve dentro de nuestra vida, sentir cómo Él nos da la unción y el poder del Espíritu Santo para ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Ok? Así es que espero que les haya gustado y les haya desafiado esta clase, que traiga bendición a sus vidas espirituales y que, bueno, no nos detengamos. Seguir a Cristo tiene un costo, ¿no? Ustedes lo están experimentando ahora con este seminario. Tiene un costo, pero saben, por Él, todo, todo, absolutamente todo. Él vale la pena. Cada esfuerzo, cada desvelada, cada tarea, cada trabajo, cada deseo de profundizar más en Él, vale la pena. Cristo siempre valdrá la pena. ¿Ok? Pues muchas gracias por su atención. No sé si, querido Johnny, que sos el único que está en clase, ¿quieres compartir algo, alguna pregunta, algún comentario? Nada, agradecer por la clase, estuvo muy buena y creo que fue muy enriquecedora para mí y para todos los que van a escuchar en algún momento. Algo que me gustaría preguntarle y a ver qué opina usted sobre eso es, en una de las preguntas que proponía en la diapositiva, era cómo podemos ser cada vez más cristianos o algo así, creo que, o cómo podemos seguir siendo más cristianos una vez que ya lo somos o algo así era la pregunta. La Sí, cuestión es lo siguiente, cuando leemos algún libro sobre alguna reflexión o algo que tenga que ver con el cristianismo, más que nada son libros reflexivos, digamos. En la mayoría de los casos es como que llegamos a un punto o alguna especie de crisis personal, o creo que tiene más que ver con la dirección del libro. Digamos que, a ver, ¿cómo? Bueno, básicamente pasa lo siguiente. Cuando leemos un libro, nos encontramos con que tenemos que buscar el carácter de Cristo, cómo, o sea, como personas, cómo podemos hacer para llegar a parecernos más a Él y demás. Y a veces, cuando ya, aunque quizá estoy en un, no logro concretar mis ideas, pero básicamente el problema que tengo con los libros, o al menos a lo que llega mi pregunta, es lo siguiente. La mayoría de los libros por ahí que leí hasta el momento se parecen en algo a la pregunta que usted propone o que propuso en la diapositiva. Y están dirigidos más que nada a personas que recién se están convirtiendo a Cristo. Y una vez que ya estamos convertidos a Cristo y estamos empeñados a buscar una vida en Cristo, ¿cómo podemos seguir avanzando en eso? No sé si me explico. Patiné bastante, disculpe. no, no te preocupes, amigo querido.
Trato de entender la pregunta. Sí, mira, cuando uno está en esta fase, lo vamos a ver en una clase de liderazgo espiritual. Ahí voy a responder mucho a esta pregunta. Pero cuando uno está en la primera fase de su encuentro con Cristo es cuando nos convertimos a Él. Y la conversión tiene esta pregunta, ser como Jesús, ¿no? Es decir, nosotros, ¿por qué aceptamos a Cristo? Porque queremos ser como Jesús. Y por eso nos bautizamos, ¿no? Y por eso decidimos ser parte de la iglesia. Pero el problema es que muchos nos quedamos en esa primera parte, ¿no? Del bautismo, de los primeros días de gozo y de alegría, sentirnos salvos y demás. Pero la vida cristiana tiene que ir avanzando, tiene que ir creciendo. Yo me bauticé a los 14 años, tengo ahora 44, así que llevo 30 años de bautizado. Este, y, y yo entiendo que yo necesito seguir creciendo y necesito seguir aprendiendo a ser más como Jesús, porque ser discípulo de Jesús es una tarea vitalicia, es una tarea permanente que no termina. Es decir, no es decir, módulo uno, discipulado, listo, terminó discipulado, vamos al módulo 2, ¿no? No, eso es una parte más pedagógica, pero en esencia, siempre somos aprendices vitalicios de Jesucristo. Siempre, siempre. Y esto implica que cada día nos hagamos esta pregunta: ¿cómo puedo ser más cristiano cuando ya soy cristiano? ¿No? Y la verdad es que no hay tope, no hay nivel, no hay experiencia que diga, bueno, listo, ya yo llegué ya a la plenitud, a la madurez, ya no hay más que aprender o conocer. La verdad es que no. Cuanto más conoces al Señor, mucho más te emociona y te encarrila a desear, a buscar de Él, buscar su rostro. Te digo, yo tengo 30 años y me sigo asombrando de cosas que yo digo, Dios mío, yo esto no lo había visto, no lo había considerado de esta manera, y vas profundizando y tu vida va siendo cada día mejor. Algo que me pasó hace poco fue leer un libro justamente que estaba dirigido a personas que recién se estaban convirtiendo a Cristo y caí en una crisis, digamos, una pequeña crisis en ese momento de pensar si realmente me había entregado totalmente a Cristo. Y es como que, como usted mencionó, es una tarea vitalicia tratar de llegar a ser como Él, Mm. pero también es un poco complejo porque no hay una forma objetiva de medir eso, ese avance. Entonces, es como que al encontrarte con ese choque es un poco difícil. Sí, sobre todo para los que son racionales, como tú y yo, mi querido amigo. Tú y yo somos muy racionales, muy pragmáticos, y eso no se puede medir. Entonces, la única manera que tenemos segura para saber que vamos por buen camino es orando, meditando en la palabra, buscando a alguien que te ayude a seguir creciendo en Cristo. Entonces, eso te va guiando a decir, bueno, voy por el camino correcto y bueno, qué sé yo, las mismas experiencias de la vida te van diciendo si vos has logrado esa madurez espiritual o no. Este, hay una frase que me encantó mucho, que leí, no sé ni de quién era, pero de esas frases que aparecen en Facebook, ¿viste? Que dice, ¿cómo sé que yo ya he cambiado? Y la respuesta era, cuando se te presenta la misma situación y vos reaccionás de diferente manera. La verdad que me encantó porque es cierto, o sea, de esa manera uno sabe que está creciendo en Cristo. Cuando se presenta la misma situación en tu vida y respondes de manera diferente. Entonces decís, ok, estoy creciendo, estoy madurando y más o menos vas midiéndote de esa manera. Muchísimas gracias. Esta Así, materia también para nosotros es, creo que, muchísimo más que todos los libros que podamos leer porque nos hace despertar ese vivo sentir para saber cuánto podemos llegar en nuestra vida para ser como Cristo. así es, Creo que amigo. Así es. Por eso es la primera materia obligatoria. Todos tienen que cursar esta materia. Y esta materia la van a volver a cursar cuando terminen su seminario en el tercer año. Vamos a volver a tocar espiritualidad porque necesitamos decir, somos siervos y siervas de Jesucristo. ¿Ok? Bueno, pues Dios te bendiga, amigo.
Un abrazo para todos, que Dios los bendiga, que pasen lindo día. Chao.